Hola de nuevo. Sí, ahora se me escucha perfecto. Voy a presentar una ponencia sobre la tramitación de subvenciones dentro del servicio de automatización inteligente. Es un servicio que está prestando la Administración General del Estado. Yo, por motivos también de confidencialidad de los trabajos, voy a hablar sobre todo en los aspectos más teóricos, los antecedentes y cómo se ha llegado hasta este punto, pero también quiero poner algunos ejemplos de cómo se está prestando el servicio en la actualidad. Entonces, las diapositivas las he ordenado en cuatro capítulos. Como os decía, unos antecedentes para ver cómo se está llegando hasta aquí, cómo se estaba haciendo en las épocas anteriores, cuál es el enfoque metodológico, siempre desde el punto de vista teórico, aunque parte de ese enfoque sí se ha utilizado en la práctica, y cómo se está realizando en la actualidad, ¿no? Qué parte hay de servicio interoperable avanzado y qué parte realmente hay de automatización y qué parte hay de inteligencia dentro de estos procesos. Y luego, pues al final hay unas cuantas transparencias, algunas cuantas diapositivas sobre conclusiones. Bien, en cuanto a los antecedentes, las subvenciones se llevan tratando como un procedimiento administrativo, ¿no? Dentro de los procedimientos reglados, dentro de los pasos reglados, hay unos procedimientos que están encuadrados en la familia de las ayudas, subvenciones, becas y premios, ¿no? Es una clasificación, hay varios tipos de clasificación, hay algunos que no ponen las ayudas, hay otros sistemas de clasificación que no incluyen los premios, porque tienen luego variantes o subfamilias dentro de los esquemas de tramitación. En los antecedentes, para no remontarnos mucho antes a los planes de simplificación de finales de los 90, hablemos de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ¿no? Ahora lo que estoy viendo es que tenía que haber puesto la letra un poquito más grande, ¿no? Bueno, como paso previo a implementar de manera electrónica un procedimiento de tramitación de subvenciones, lo que se hacía normalmente era encuadrarlo de informatización o de tramitación electrónica dentro de un organismo más grande. Entonces, había que hacer unos pasos previos que eran, desde un punto de vista funcional, pues elaborar y establecer un catálogo de procedimientos administrativos, normalizarlos cuando aquello era posible, adaptarlos a la propia organización. Había que rediseñar esos procedimientos en trámites y llevar una analítica de trabajo, una organización, ¿no? Un sistema de analítica de cada uno de los procedimientos, de las fases, y luego incluso se llegaba hasta las actividades, hasta rediseñar las actuaciones. Después se organizaban en familias de procedimientos y también había una labor que era de obligado cumplimiento, que la Ley 11/2007 decía que aparte de tener las entidades públicas tienen que tener inventariados sus procedimientos administrativos, se pedía también que estuvieran dados de alta en el SIA, en el Sistema de Información Administrativa, ¿no? Entonces, para eso pues se utilizaban las actividades de catálogo, familia, procedimiento y hasta llegar comerciantes a las actividades. Vamos a la siguiente, si no me voy a liar mucho. Os voy a poner aquí unos ejemplos, ¿no? Pasando de unos trámites, de unas familias de trámites en diagramas de flujo, se podía llegar al encuadramiento en unos sistemas más funcionales, es decir, colocar en las verticales quién realizaba cada una de las acciones, en otra vertical los documentos que se necesitaban, en otra vertical los requisitos, todo eso se juntaba y se informatizaba. Algunos de esos ejemplos que he puesto ahí, por ejemplo, pues el plan de simplificación de la Junta de Andalucía. También dentro de estos planes de simplificación y diagramación de procedimientos, después de la entrada en vigor de la Ley 2007, entró la Directiva de Servicios y también se añadía una ficha más sobre cargas administrativas. Esto es importante porque la tendencia que se llevaba entonces era ir liberando las cargas administrativas y además diferenciarlas de lo que era una carga burocrática, ¿no? Estos son ejemplos de tramitación, de fichas de tramitación, de fichas de procedimiento. Ahí se ve el nivel de adaptación a la Ley 11/2007.
Abajo veis una ficha de trámite donde se veían los requisitos para acceder al trámite, cuál era el trámite anterior, cuál era el trámite subsiguiente. Y en ese gráfico central tenéis puesto una especie de medición de impacto, ¿no? Como veis, la parte de la familia de ayudas, subvenciones, becas y premios tiene un nivel de impacto muy elevado sobre el PIB. Está prácticamente por debajo de contratación, casi a un nivel parecido a las autorizaciones, licencias y concesiones, ¿no? Luego hay otra serie de familias, no sé, oposición a actos administrativos, recursos, etcétera. Hay otras subfamilias, pero que no tienen tanto impacto porque al final llevan un componente de gasto importante y además los requisitos para poder formalizarlo y para poder tramitarlo suelen ser bastante costosos. Con deciros que en esta fecha yo estaba en un proyecto que teníamos que adaptar a la Ley 11 de 2007 pues un centenar de procedimientos administrativos de diferentes organismos de la Administración General del Estado, y de estos organismos pues prácticamente el 60% definieron como alto impacto los procedimientos de ayudas y subvenciones. ¿De acuerdo? Entonces tenía un componente muy alto y por eso también lo quería poner dentro de los antecedentes. Normalmente el trabajo constaba de 3 entregables: un entregable con la definición del procedimiento, con el análisis, una situación ASIS, después una diagramación en una herramienta que se llamaba ARPA. Es una herramienta que desarrolló la empresa Fujitsu y que se utilizaba sobre todo para el rediseño de procedimientos a nivel industrial, y que después fue descontinuada por la propia administración. La herramienta ARPA es una adaptación de la herramienta ARIS y fue descontinuada por la administración porque, a diferencia de otras herramientas posteriores, no podías, después de haber diagramado, implementarlo directamente. Es decir, visualmente no te generaba el código para la adaptación, cosa que otras iniciativas, pues por ejemplo que tenía la Junta de Andalucía con Modela, con un modelo avanzado, o otras organizaciones, sí podías implementar directamente, después de la diagramación y la simplificación, de eliminar unos trámites, de ver cuáles eran superfluos, de cuáles se podían ejecutar de modo paralelo, te podían generar un código o ser implementadas dentro de una plataforma, de un tramitador de expedientes. Y había normalmente un tercer entregable, que eran las propuestas de simplificación, es decir, por ejemplo, pues cómo levantar ese tipo de cargas burocráticas, o cómo poder, mediante interoperabilidad, solucionar alguno de los retrasos o de los cuellos de botella que había en la tramitación de los expedientes. Ya os digo, el cambio de la interoperabilidad exigía estar de manera progresiva superando los diferentes niveles hasta el nivel 5, que era el nivel de proactividad, y el mecanismo que más se utilizaba cuando ya se habían hecho todos los rediseños desde el punto de vista procedimental era enfocarse a la interoperabilidad. Entonces veis unos niveles que van una tendencia progresiva de la interoperabilidad hasta que se alcanzaba el mayor grado, el mayor punto de integración. Los antecedentes más inmediatos, pues con el PRTR. Dentro del PRTR tenemos el componente 11, que es la modernización de las administraciones públicas, y dentro de él tenemos el plan de digitalización de las administraciones públicas con el eje 1, medida 5. La medida 5 es la medida de automatización inteligente, que tiene, digamos, dos partes, ¿no? He colocado una, porque si lo llego a poner más pequeño sería todavía más imposible de presentar, que es la definición de un modelo, de un servicio global que intenta hacer interoperable todos los componentes de administración electrónica, y tiene otro componente que a su vez se subdivide en dos iniciativas. Hay uno genérico, que es disponer de una plataforma para la tramitación de procedimientos administrativos común, y después tiene otro componente que se divide en dos a su vez.
que son, digamos, unos proyectos singulares. Hay uno que es el de e-procurement, que es el proyecto de compra pública, de disponer de una plataforma de gestión de contratos. No es una plataforma de licitación, es la plataforma interna de la Administración para la gestión del expediente de contratación. Entonces tampoco es directamente una parte frontal donde se exponen las licitaciones y donde entran las propuestas de los licitadores, sino es la parte de preparación del expediente y de la tramitación posterior y sus conexiones con los expedientes de gasto. Y también se pide un desarrollo de una plataforma de gestión de ayudas y subvenciones, ¿vale? Estos dos proyectos han ido evolucionando después de estos componentes de manera diferente, ¿de acuerdo? Han tenido, digamos, una materialización con dos tipologías de servicio. Entonces, mientras que para la parte de e-procurement se ha optado por contar con una plataforma de mercado especializada, no había realmente un producto propio para la gestión de las subvenciones dentro del ámbito público. Es verdad que hay muchas empresas que pueden decir que bueno, nosotros tenemos una adaptación de un ERP que lo hemos parametrizado para que se pueda tramitar subvenciones, pero a diferencia de contratación, que ya dije que es uno de los casos de uso de las familias de procedimiento con más impacto sobre el PIB, en las subvenciones no existía este mecanismo. De hecho, también se puede decir un poco a modo de autocrítica, la gestión de los procedimientos o de los expedientes de contratación, si veis ahí, se pide que haya unos requisitos de automatización, incluso aplicando, cuando se pueda, modelos de inteligencia artificial. Pues bien, lo que se ha llegado a hacer es una plataforma de tramitación de expedientes de tipo genérica, pero lo que hace es acumular dentro de un único sistema, de una única plataforma de tramitación, y hacerla interoperable con los recursos de administración electrónica, que es un avance muy grande, pero eso no significa que está hiperautomatizando, ni significa necesariamente que está dotándolo de inteligencia artificial. Con la parte de ayudas y subvenciones sí que se ha hecho. Tiene también algunos elementos, digamos, criticables, pero se ha optado más por disponer de soluciones de automatización e inteligencia artificial, como os voy a explicar a continuación. Os voy a hablar del enfoque metodológico, de manera, intento ser breve. Como veis, se sigue partiendo del mismo modelo, ¿no?, que es un tanto clásico. Es el modelo de procedimiento basado en fases con un flujo de trabajo, ¿no? Entonces, en la parte superior tenemos la parte del ciudadano, la solicitud de la ayuda y la gestión de la actividad subvencionada cuando se trata de una actuación. A veces que no tiene que realizar una actuación en gran parte de las ayudas, que simplemente receptor de la ayuda y comprobar que, por ejemplo, el gasto o el uso que se ha hecho, si es un cheque a guardería, pues que ha ido efectivamente a la guardería, ¿no? Y entonces tiene que solamente es receptor de las ayudas. Y luego, por parte de la administración, esas flechas amarillas, ya veis que se va dividiendo esa especie de fases de componentes del proceso, se van dividiendo en diferentes actividades, ¿no? Hay que planificar, normalmente suelen ser periódicas. Tienes que publicarlas, hay que hacer una tramitación de las solicitudes que se presentan y hacer una evaluación. Los requisitos del plan de digitalización te dice que habría que aplicar inteligencia en la baremación cuando fuera aquello posible. No todas las ayudas, como os he contado antes, requieren un procedimiento de baremación, pero algunas muy importantes, sobre todo las empresas, sí que tienen que hacer una evaluación de una propuesta, por ejemplo, de un plan de negocio, de un plan de viabilidad. Sí que tienen que tener unos informes con los cuales es muy difícil tramitar eso de manera puramente automática. Bueno, tiene una parte importante de gestión económica, una justificación y luego un cierre del expediente, pues como prácticamente todos los procedimientos administrativos normales. Hay veces que hay convocatorias abiertas que luego van renovando, que tienen una normativa de bases. En el mundo de las subvenciones hay bastantes diferencias en cuanto a la forma de tramitación. Luego veremos cuál es el modelo que se ha elegido, que es el
el que se ha elegido para los ejemplos, que es el más complejo. Hay otros mucho más sencillos, que pueden ser los premios, que a veces se reúne un jurado, propone un premiado y le concede el premio. Hay otros que son más automatizables, como las simples ayudas, que simplemente comprueba que el solicitante reúne los requisitos y automáticamente le puede conceder o no la ayuda, pues si va con una bolsa hasta que se agote la bolsa, etcétera. Pero bueno, el procedimiento dentro del enfoque metodológico al final se sigue el enfoque de proceso, de procedimiento. ¿Cómo convertimos eso en una solución o en una plataforma o en una solución integrada? Bueno, pues de manera modular, que es lo que suele hacer la parte de consultoría, la parte de definición metodológica, ¿no? Entonces, se dividen en 3 grandes módulos: un módulo de preparación con 2 submódulos, uno de gestión económica administrativa, que como veis continúa a lo largo de todo el proceso hasta el final. Hay un módulo de presentación y de valoración de la solicitud para la concesión de la ayuda. Y hay otro módulo de gestión después de la adjudicación, porque como os he contado, muchas de esas partes de esas ayudas, de esas subvenciones, tienen un componente de comprobación de que se está ejecutando, se está llevando a cabo la actividad, o incluso de recuperación de la subvención, ¿no? Ahí puede haber elementos de retroacción de esa subvención. Vamos a ver. Bueno, dando la vuelta al enfoque y colocándolo dentro de las infraestructuras, el enfoque modular te permite ir asignando unos determinados componentes que ya existen dentro de la administración para ver si pueden dar servicio. Esos componentes después se juntan o se interconectan todos y te dan la tramitación completa. Ya digo que esto es un planteamiento puramente metodológico, ¿vale? Luego la realidad ha ido por otro lado o ha tenido unas derivaciones que no corresponden exactamente a este modelo, que lo contaremos a continuación. Pero nosotros ya contamos con un frontal, por ejemplo, para la presentación. Tenemos un frontal de sede electrónica que se utiliza de manera común como Acceda, y luego otros muchos organismos tienen su propia sede electrónica o su propio frontal para la solicitud de la ayuda, de la subvención. ¿Vale? Tenemos una plataforma de datos donde se puede intermediar y consultar datos que vienen de otras administraciones. Eso es la parte quizás la más importante y la que muchas veces tienen menos en cuenta los sistemas de tipo comercial, porque esto es un desarrollo propio de la administración. Ha sido creciente. Al principio pues verificaba solamente 2 tipos de datos, de residencia y de identidad, y después ha ido creciendo hasta tener cientos de servicios integrados, ¿no? Y últimamente los que más pensábamos que iban a ser más costosos, que son datos registrales. Ya puedes acudir a determinados registros públicos y que sean interoperables. Y después, bueno, pues como al final la tramitación de un expediente tiene que seguir los modelos documentales, pues tenemos las herramientas Insight y Archive, que son herramientas que utiliza la Administración General del Estado para su tramitación documental, sin perjuicio de que cada organismo puede tener luego por debajo otras de mercado, pues un documento, un alfresco, algo similar. Y después la conexión con otros componentes de la administración electrónica, como los sistemas de notificaciones, para notificar, por ejemplo, las concesiones, los sistemas relacionados con firma para la identificación del solicitante, para que lo pueda hacer de manera electrónica, los sistemas a lo mejor de portafirmas, pues para que dentro de la tramitación, aparte de los vistos buenos, vayan teniendo fuerza, pues la publicación de la convocatoria, la publicación de los listados de concedidos o excluidos a la ayuda, y las liberaciones, por ejemplo, de la parte económica, ¿no? Pues todo eso va firmado. ¿Qué ocurre? Que, claro, estos elementos de las becas te ofrecen diferentes variables. Es decir, hay ayudas y subvenciones que son concurrentes y competitivas, hay otras que son concurrentes y no competitivas. O sea, se puede hacer la mezcla entre concurrencia y competitiva en cuatro categorías, dependiendo si se da una o se da la otra, o se dan las dos o no se da ninguna, ¿no? Entonces,
típico caso de ayudas y subvenciones que se está trabajando ahora en implementar en el servicio de automatización inteligente son becas que son ayudas o subvenciones de tipo concurrente, pero a veces es no competitiva por no tener una suma cero. Es decir, mientras hay una bolsa para la ayuda, no se limita el tipo de ayuda a la que se puede acceder. No hay número, se dan 20 ayudas, por ejemplo, de tanta cantidad, y cuando el número 21 se queda excluido, ¿vale? Pero sí que concurren entre ellos normalmente pues para ver cuáles son los posicionados hasta que se vaya agotando la cuantía económica. Entonces, esto tiene impacto sobre el procedimiento, esto tiene impacto sobre la definición del proceso de tramitación. Dentro del enfoque metodológico nos planteábamos siempre cuál es la mejor opción desde el punto de vista tecnológico. Es decir, al final se van reduciendo a 4, 5, 6 opciones y realmente nos quedamos siempre con 2. Compramos una herramienta, adquirimos una herramienta de mercado que prometa que va a decir todo eso, aunque sea mediante parametrización, con lo que implica los costes de licencias en el gráfico, que yo imagino que os podéis descargar la presentación. Vienen en gran medida los pros y los contras de cada una de ellas, ¿vale? Diseñamos un sistema como una submodalidad dentro de los sistemas de tramitación de las plataformas de tramitación de procedimientos administrativos. Pues ahora la Administración General del Estado, a través de las GAD, está lanzando el programa Acceda 2, que sí que quiere ser un sistema de tramitación genérico. Pues hacemos un submódulo de tramitaciones solo con Acceda, como ha utilizado anteriormente pues alguna comunidad autónoma. Creamos desde cero, picando código, una macro aplicación que sirva para esto. Pues eso sería la de la esquina superior derecha, que vemos que tiene un alto coste y un alto tiempo de desarrollo. A lo mejor pueden pasar un par de años hasta que eso esté listo, ¿no? Entonces hay iniciativas que buscan un poco más la optimización, las que se van acercando al vértice de las coordenadas, porque son más eficientes. Y en el enfoque práctico os voy a contar cómo se están realizando. También por los consabidos asuntos de confidencialidad tampoco puedo aludir a casos demasiado concretos, aunque realmente son datos contados y sí que puedo contar lo que sí se ha publicado o son públicas las ayudas, porque las está gestionando alguna entidad. En el enfoque práctico se está haciendo de la siguiente manera. Se ha simplificado el proceso por el cual la solicitud pasa del interesado al organismo gestor y luego se lanza a un servicio de automatización inteligente que está provisto por un tercero. En este caso lo provee las GAD mediante este servicio. Este servicio, como veis, en el cuadro este azul se desglosa. Luego cada una de esas cajas se desglosa todavía muchísimo más, se desglosa en diferentes actuaciones, pero realmente lo que hace es recoger los requisitos de esa convocatoria y juntarlos con la solicitud. Se genera un archivo JSON que se inyecta dentro del sistema y empieza a hacer consultas y a devolver consultas a la plataforma a devolver respuestas a la plataforma de datos. Las respuestas que da las certifica de alguna manera, es decir, les da la propiedad, una metapropiedad que se queda con el sistema, que es de fehaciencia. He colocado también en una línea discontinua porque esto al final se compone de productos comerciales, de robotización, de hiperautomatización, de IBPMS, que básicamente se utilizan los típicos. Ahí vemos, por ejemplo, el símbolo de Blue Prism, que es uno de los casos que se ha utilizado, pero se utiliza IBPMS también con Pega, se utiliza también con otras herramientas de mercado, ¿no? Que es lo que se ha adquirido por fuera. Es decir, no se adquiere al prestador del servicio
la plataforma en sí, sino que la plataforma se va componiendo de manera modular y lo que se adquiere son las licencias para el uso de determinados robots y se ponen a disposición de los organismos interesados. El organismo gestor, pues evidentemente pues los que han lanzado las ayudas, ya os podéis imaginar, pues si es el kit digital o el kit consulting, pues qué organismos son los que se encargan. Cuando le devuelven los resultados del bueno, perdón, que os he empezado a hablar de la línea discontinua, que iba por debajo. Estos elementos que localiza esa herramienta, muchas veces, me refiero a Blue Prism, a la herramienta que no va a consultar los datos, lo que hace es intentar automatizar datos contextuales de la personalidad, de los requisitos y del contorno del solicitante. Es decir, introduce unos elementos que sí son cercanos a la inteligencia artificial. Todavía no hay una inteligencia artificial total, pero sí están introduciendo elementos que no están dentro de los registros, no están dentro de los datos de otros organismos, sino que lanza, cuando no encuentra lo que necesita, lanza una consulta y un mecanismo aparte, por lo cual va infiriendo la información que necesita. Esa información, ojo, muchas veces requiere manualidades, requiere ser comprobada de manera posterior, pero con este sistema ya te eliminas a lo mejor un 80 o un 90% del trabajo, lo cual en una tramitación de una subvención que tienes que presentar un plan de negocio como o unas ayudas para, no sé, crear polos de inversión, unas ayudas a las pymes, que tienes que presentar muchísima documentación y documentación no estructurada, muchas veces no está formalizada del todo, aunque te pidan un formulario y tal, pero alguien las tiene que evaluar, las tiene que examinar. Este tipo de liberarte el 80% del trabajo realmente es una optimización muy, muy interesante. Y bueno, y después con los resultados de las valoraciones, al vuelo se va generando una valoración en las cuales el organismo puede hacer la resolución de la convocatoria. Entonces vemos que el enfoque práctico sigue basándose demasiado en el silogismo, en premisa mayor, premisa menor, va teniendo por un lado los activos, los recursos, normas y requisitos y después los va volcando dentro de un sistema de información. Todo esto con los componentes, con los prejuicios y los beneficios que tiene. ¿Qué ocurre? Que es un sistema que todavía no ha cambiado la forma de rediseñar los procedimientos de ayudas y subvenciones, pero sí que es un procedimiento que esta forma de trabajar es muy familiar para el empleado público y además es la que se están acostumbrando también los solicitantes. Los particulares un poquito menos, pero hay muchísimas empresas que viven prácticamente de esto y que son expertas en la gestión de subvenciones, con lo cual todavía no se ha roto el esquema que venía tradicional de gestión de las subvenciones, salvo en los momentos esos puntuales en los que se han introducido componentes de inteligencia artificial y de automatización. Bien, dentro del enfoque, esta es otra forma en la que se configura la parte de integración, la configuración del servicio. Os lo dejo luego que le podéis echar un vistazo en la presentación. Y con los diferentes componentes. ¿Veis? La parte de donde están los trámites es la parte de iGrant. Se compone un servicio general de tramitación y después en el cuadro verde aparecen las... Es que tampoco lo voy a describir porque creo que no lo vais a poder leer del todo. ¿Cómo se presta este servicio? Se está pensando en dos modalidades, en un modelo SaaS y en un modelo PaaS, en el que pones la plataforma o pones el servicio. ¿Cómo se va haciendo? Pues mira, la definición de la convocatoria normalmente se deja al organismo gestor como corresponde o a otros medios que son los que van elaborando y van definiendo la convocatoria, pero quien provee esta infraestructura, el servicio de automatización inteligente que le corresponde a la SGAD como encargado por parte de la Administración General del Estado de proporcionarlo, y tiene en el modo SaaS, el Software as a Service, tiene más presencia, o sea, hace el análisis, la implementación, la puesta en producción, el soporte en producción y el soporte de desarrollo. Lo que hace el organismo gestor básicamente da las pruebas de conformidad y prepara la convocatoria. En el modo PaaS lo que prestas es la plataforma. Dice, mira, aquí tienes esta plataforma, estos robots, estos sistemas de automatización y después lo que provee la SGAD, lo que provee la AGE en este caso, es la parte de soporte
y de soporte a las configuraciones, a las parametrizaciones, al desarrollo, porque bueno, al final son los dueños del sistema, son quienes tienen más conocimiento sobre el mismo. Esto bueno, se hace mediante convenio y otras figuras que puedan abordar este sistema. Y con la parte de conclusiones, bueno, pues a veces lo que os quiero contar es que, aunque esto se ha lanzado ya desde hace unos cuantos años y llevamos por algunas convocatorias, todavía no está tan automatizado ni es una parte tan inteligente. Como veis, cada uno de esos componentes, de esos trámites, se puede subdividir en muchísima parte burocrática que todavía no está automatizada. Bueno, se pueden ver que se necesita todavía garantizar los sistemas de mejora en la consulta y en los intercambios de datos, ¿vale? Entonces, aquí, como veis, bueno, no lo vais a poder ver muy bien, pero en el diagrama, gracias al rediseño de los flujos, es posible aplicar inteligencia no artificial, sino un poco más natural, porque es en el proceso. En este sistema lo que hace es, por ejemplo, decir, ¿cómo puedo optimizar los tiempos de gestión? Pues mira, en unas ayudas subvenciones que tienen en cuenta el territorio en el que están ubicados los perceptores de las ayudas o los solicitantes, lo primero que consulta es el domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque una vez que tiene el dato del domicilio fiscal no tiene por qué repetir la misma acción para buscar a lo mejor otros datos como el registro en el cual están depositadas las cuentas de la empresa o, por ejemplo, si está al corriente de pagos en la Seguridad Social. Entonces, en este caso, que sí es un caso real, va buscando si está en las foralidades en el País Vasco o en Navarra o en territorio general. Y es un caso de diseño inteligente, no de inteligencia puramente artificial. Otra parte, pues hay que optimizar la automatización, es decir, hay servicios que son de respuesta inmediata, que es petición, respuesta, y otros servicios que requieren deliberación. La parte de automatización e inteligencia podía ayudar en las zonas grises, ¿no? O ayudar en determinados componentes de los procesos en los cuales la automatización total se consigue mediante un servicio de respuesta inmediata. Es decir, yo, por ejemplo, pues para pedir el carnet joven de mis hijas, que son menores de edad, simplemente hago la solicitud, me identifico, hago la solicitud y el sistema ya de oficio comprueba por filiación, va a los registros del Ministerio de Justicia y comprueba también los temas de domicilio, y con eso inmediatamente, en tiempo real, te puede conceder el carnet de familia numerosa. En cambio, si tienes que hacer otra serie de comprobaciones, por ejemplo, pues una beca para estudios de bachillerato en los cuales el centro escolar tiene que emitir un certificado de que esa persona está matriculada en el centro, tiene que revisar ese documento, porque muchas veces te viene un PDF con una firma manuscrita del director del centro. Entonces, ahí sí que se pueden aplicar algunos componentes de inteligencia. La capacidad de anticipación. Nosotros podemos mejorar muchísimo solamente con la manifestación de voluntad y que luego sea el asistente, el robot, el que te vaya gestionando los trámites, incluso llegando a la proactividad en muchos casos. Realizar una publicación electrónica completa, es decir, ahora hasta hace poco en la contratación el DEU te lo daban en formato, en un PDF, ahora lo puedes descargar en un XML. ¿Por qué no puedes descargarte también, aparte del formulario, no te puedes descargar lo que luego va a inyectar dentro del programa para parametrizar y los organismos puedan ejecutar? ¿No? Pues puedes hacerlo con estos elementos que son optimizables. Bueno, hay algunos más. Este es un caso que, por eso cito la fuente, que lo que hizo fue unir los actos contables, que son obligados y son totalmente automatizables. Esto lo hizo Castilla-La Mancha hace un par de años y lo han hecho algunas otras comunidades más. En la Administración del Estado es muy complicado por el papel que tiene la intervención, pero se puede automatizar todavía más. Y ya estoy viendo que me estoy pasando de la hora y vamos a pasar al final. La parte de anticipación, la parte de automatización end-to-end,
Y luego, por último, pues buscar un equilibrio dentro de los dos extremos que hemos visto. Unas plataformas rígidas, difícilmente configurables para cada tipología de ayuda y subvención, con productos propietarios que cuestan muchísimo dinero, o luego algo que todavía no se está haciendo bien, que es diseñar un sistema para cada convocatoria, no para cada tipo de subvención. Es decir, debería haber una regla de oro que dijera: no te puedes gastar más de, no sé, imagínate, un 5% del presupuesto que vas a repartir en los sistemas de tramitación o los sistemas de gestión. Eso es porque si no es inviable. Ahora mismo es verdad que estamos en una fase de hacer pruebas, una fase un poco de sandbox que ha preparado la administración, pero los gastos en robots, en plataformas, han sido bestiales, en licencias han sido bestiales, y ha sido para resolver una única convocatoria. Ese sistema no es viable. Hay que volver a los sistemas más plataformados, más configurables, y que puedas utilizar los recursos en las diferentes y poder componer cada una de las convocatorias. Nada más, perdón por el tiempo que me he cedido y por haber aguantado, que ya está la gente ya comiendo. Muchísimas gracias.